Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche, os habla Ricard Aris desde los estudios del Canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia, bueno, mentira, hoy no os voy a contar una historia, amigos, hoy os voy a lanzar una pregunta. ¿Qué le pasa a la derecha de este país? El otro día en Ion Radio presentamos un reportaje titulado Lomce, el futuro es el pasado, en el que desmenuzamos la nueva ley de educación del ministro Wert, y en la que Santos Chiches, profesor de secundaria y colaborador de este programa, nos explica que la ley va a hacer retroceder a la educación de este país en 40 o 50 años. Por otro lado, el ministro Gallardón tiene en su cartera dos leyes de lo más polémicas, la del aborto, que nos llevaría a una legislación anterior a 1985, y la reforma del Código Penal, que siendo muy simplistas y a la práctica sería como aplicar una nueva ley de vagos y maleantes en la que se pena un delito como la protesta pacífica, que es decir, sentarse en el suelo, o que te puedan detener por hacer según qué retweets que sean de una manifestación, que haya un conflicto, o por ir con alguien en una manifestación que el Estado considere peligroso. Por no hablar de Rajoy, de quien hoy hemos leído la noticia de que la ONU, no una cueva de rojos, no, la ONU, le acusa de llevar a la pobreza al 21% de la población española. Y este tipo, uno piensa, que es el que dirige nuestro país. En fin, pero no creáis que en todas partes es todo igual, porque en otros lugares del mundo la derecha es normal, es decir, no son un grupo de exaltados que se dedican a llamar nazis y etarras a aquellos quienes no están de acuerdo con ellos. En otras partes del mundo, la derecha es respetuosa con los adversarios políticos, respetuosa. ¿Os imagináis una derecha española respetuosa? No, ¿verdad? Por desgracia, ellos tampoco. Estáis viendo el Canal 33, estáis escuchando, no estáis escuchando, no, en colaboración con Ion Radio, quería decir, y esto es, si no me lío más, La Plaza en Llamas. Y esta semana tengo el placer de compartir tertulia con, no es un clásico, pero casi es un clásico ya, Jorge, soy del Bierzo, es informático, bloguero, tuitero de pro, analista de sistemas, especialista en seguridad, que en Twitter es, pues eso, soy del Bierzo. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas noches. Buenas noches. También estamos con Daniel Montero, que es periodista, reportero de la revista Interview, autor de La Casta, La Correa al Cuello y del Club de los Pringaos, colaborador también del programa de Ana Rosa en Telecinco, y que en Twitter es Montero Blog. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Y otro Daniel, que por cierto, igual que Daniel, se estrena en La Plaza en Llamas, es Daniel Rapado, que es portavoz adjunto del SUB, que en Twitter, bueno, a ti no sé, pero por lo menos al SUB lo encontraremos como SUB Madrid, ¿verdad? Bienvenido, sí. Daniel. Gracias, buenas noches. Patricia Rillos, encargada de las redes sociales, como siempre. Muy buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Ricard, muy buenas noches a nuestros tertulianos de esta noche y buenas noches a todos los que nos estáis viendo. Recordaros que, como todos los jueves, os invitamos a que participéis en La Plaza en Llamas utilizando el hashtag que hemos elegido para esta semana. Esta semana utilizaremos el hashtag de espías en llamas, y es porque el primer tema que vamos a tratar es el relacionado con el tema de los espías, tanto de los gobiernos que se espían mutuamente como de los gobiernos que espían a sus conciudadanos. El segundo tema que trataremos es sobre también un caso relacionado con... Ahora mismo me he quedado en blanco. Lo de el ataque a los... Es verdad, el ataque de una serie de falangistas a unas webs, a una serie de sitios web de medios de comunicación, que también nos parece que es un tema interesante, y también podéis comentarlo utilizando el mismo hashtag que os he dicho al principio, espías en llamas. Podéis contactar con nosotros a través de Twitter con @laplazaenllamas, y saber que si intervenís esta noche, como hacemos todos los jueves, mañana en el Storyfy del programa os incluiremos los tweets que hayáis mandado, así que animaros y participad. Eso mismo, participad, porque esto es La Plaza en Llamas, y si no, de la plaza en las redes también, no es un programa de verdad. Pero sí, nos encanta que arda aquí en la plaza, en el programa, en el plató, y evidentemente también en las redes, que es también, iba a decir de lo que vivimos, tampoco tanto, pero nos encanta que ardan. Si os habéis perdido algún programa de La Plaza en Llamas en alguna ocasión,
no pasa nada, podéis ir al blog de La Plaza en Llamas, que lo estáis viendo aquí. Allá podéis encontrar todos los programas que hemos hecho, los más de 50 programas que hemos emitido ya, tanto en radio como en tele. Y acordaos también que podéis ver desde Barcelona y el Maresme la tele.cat, el canal 37 de la TET. Nos podéis ver, quiero decir, este programa los miércoles a las 10 de la noche, los domingos a las 4 de la madrugada y los miércoles mismo también, pero a las 10 de la mañana. Un horario un poco peculiar, pero ya estamos maquinando para que al lunes también aparezcamos, pero eso ya será un poco más adelante. En todo caso, dicho esto, antes de empezar, ha llegado la hora de saber qué nos ofrecen nuestros compañeros de ION Radio. Esta semana en ION Radio seguimos hablando de educación con un reportaje en Escena Pública donde seguimos y analizamos la lucha contra los recortes en educación y contra la ley LOMCE, la séptima en nuestra historia de la democracia. Y el viernes publicamos el volumen 2 de Tardes Árticas bajo el título de Senectute, un programa dedicado al proceso de envejecimiento y el papel de la tercera edad en nuestra sociedad y donde además podréis escuchar 2 temas inéditos del próximo disco de Faken. Y como cada lunes, tendremos nueva entrevista al Sol. Esta semana, Lidia López. Y todo esto lo podéis escuchar en ionradio.es. ION Radio. Un camino por descubrir. Y ahora sí, ha llegado ese momento tan bonito de decir, ¡que arda la plaza! Asegurarme tu sonrisa es mi rutina preferida. Acelerar el pulso al tiempo en un momento. Estaré allí, espérame, lo sabes bien. Me quedaré, encontraré la posición en tu mirada. Rescataré tu corazón que en un segundo. Todo comenzó una vez más con Angela Merkel. Hace una semana aproximadamente conocíamos que la agencia de seguridad americana, la NSA, espió el teléfono privado de la canciller alemana y de muchos otros políticos europeos. Poco después conocimos que España y Francia también habían sido víctimas de este espionaje. Pero la sorpresa mayor también ha llegado cuando desde la NSA se ha afirmado que no fueron ellos quienes espiaron a Francia y España, sino que fueron sus propios servicios de espionaje, que luego cedieron la información a los espías americanos. Como es normal, esta semana Mortadelo y Filemón han llenado las redes sociales parodiando una y otra vez este vodevil de espionajes de pandereta, pero eso no es todo, porque esta misma semana también conocíamos que el CSICAT, Servicio Secreto Catalán, había, no sé si espiado, podríamos decir como mínimo seguido atentamente en Twitter a activistas y sociales y periodistas como Esther Vivas o como Albert Martínez, a quien ya tenemos ahora mismo al teléfono. Albert Martínez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué siente uno cuando descubre que le han espiado o que le han estado siguiendo su actividad en Twitter? Bueno, de hecho, todo esto tampoco es una gran novedad porque todo el mundo sospecha que en la actual sociedad de las telecomunicaciones, las tecnologías, los servicios de información, los servicios secretos de los estados se dedican a esto, a perseguir la actividad de todo aquella que tenga unos planteamientos un poco alternativos o críticos con el modelo actual, y eso ha pasado ahora, ha pasado en el pasado y seguirá pasando porque es su forma de funcionar. A pesar de todo esto, ellos lo niegan, ¿no? Es lo más sorprendente respecto al caso de aquí de Cataluña,
con el Centre de Seguretat de Cataluña de la Generalitat, que desde un primer momento han intentado negar la autoría de estos seguimientos que el lunes aparecían como seguimientos, como monitorajes, pero ya en el día de hoy han empezado a filtrarse documentos que son un poco más preocupantes porque no son tan solo seguimientos o monitorajes a través de la red, sino que empiezan ya a incorporar documentos individualizados de personas concretas, de periodistas, de fotógrafos, con datos personales, con direcciones, con detalles como qué modelo de cámara utilizan, con semáforos donde se les califica con luz roja, naranja o verde en una clasificación sobre su peligrosidad, literal esto en los informes. O sea que lo que empezó este lunes como una información que apuntaba que había un monitoraje o un seguimiento de la actividad en las redes, a medida que pasan los días cada vez se va confirmando que no es tan solo eso, sino que hay algo más que eso. Madre mía. No sé si, claro, la segunda pregunta no sé si es posible o no, pero digamos, ¿piensas tomar alguna medida legal contra este espionaje? Porque, claro, si ya lo niegan de por sí. Sí, lo han negado, pero a pesar de que lo han negado, se ha producido una cosa muy curiosa, que es que se han puesto en contacto, desde el CSICAT se han puesto en contacto con todos aquellos portales y servidores de alojamiento de archivos, páginas web que se dedican al alojamiento de archivos, como por ejemplo Dropbox o Mega. Se han puesto en contacto desde CSICAT con ellos para exigirles la retirada de los archivos de estos documentos filtrados, porque alegando que estos archivos tenían unos derechos de autor. Y por tanto, a pesar del desmentido oficial por parte de la Generalitat de la autoría de estos documentos, el hecho de que desde esta institución se hayan puesto en contacto con Dropbox y con Mega para decirles que los descuelen, que los quiten por la infracción de los derechos de autor, se están autoinculpando de su autoría. Exacto. Y por tanto, cada día se demuestra más que la autoría de estos documentos es de ellos. No solo eso, sino que hoy mismo, ya en las últimas filtraciones, han aparecido hasta la facturación, lo que cobraba CSICAT, o sea, lo que pagaba CSICAT a las empresas, porque esto era un servicio que además estaba externalizado a empresas privadas que cobraban por hacer los seguimientos y entregaban estos informes a CSICAT. Y hay una facturación por cada uno de estos informes. Esto lo publicamos hoy en la web de La Directa, esta tarde lo hemos publicado, donde esta facturación, pues por ejemplo, por 4 informes individualizados de seguimiento de 4 perfiles de Twitter, cobraban 9.000 euros por unos seguimientos que eran de 4, 5, 6 días de seguimiento. Y en total, una de estas empresas, que es la BT Security, que es la principal empresa externalizada del CSICAT para hacer estos seguimientos, en total, durante el año 2012, facturó 170.000 euros en trabajos para esta institución de la Generalitat. Madre de Dios. Y mientras tanto recortando. En fin, Albert Martínez, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu participación aquí en La Plaza en Llamas. Esperemos que no nos sigan demasiado y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias a vosotros y por vuestro trabajo. En fin, tertulianos, ¿qué opináis de todo esto? Porque además de lo que habíamos comentado en la presentación del vídeo, nos ha dado él datos muy interesantes. ¿Qué opinas de eso? Mira, yo creo primero que es peligroso generalizar, que decir, los servicios de información tienen una función en un país, sobre todo son servicios de alerta temprana. Quiero decir, en movimientos, por ejemplo, como la lucha antiterrorista, han salvado muchas vidas. Dicho esto, nosotros tenemos servicios de información de la policía, tenemos servicios de información de la Guardia Civil, tenemos un servicio de información de cada uno de los cuerpos autonómicos, tenemos un servicio de información del Ejército. Excepto el del Ejército, todos terminan judicializados, quiero decir, sus investigaciones. ¿Para qué sirve el CNI? Es pueril no hacer la valoración de que el CNI sirve, básicamente, ¿para qué sirve un espía? Para espiar. O sea, quiero decir, es así de sencillo. En el caso de la policía y la Guardia Civil, esas investigaciones terminan judicializadas de una forma muchísimo más estricta. En el tema del CNI, pues yo creo que es un ejercicio de hipocresía hacernos trampas al solitario, no pensar que estamos pagando unos señores para que nos investiguen a nosotros y a otros. Entonces, bueno, el problema es
el doble rasero moral, quiero decir, siempre se utiliza, cuando se habla de espionaje a ciudadanos, una cuestión que tiene que ver con la seguridad. Se te dice, te estoy investigando, pero en realidad es para que te estés más seguro. Si tú no eres una persona subversiva o no tienes ninguna traza delincuencial, no vas a tener ningún problema. Pero en realidad lo que se está haciendo es una investigación comercial. Quiero decir, Estados Unidos, ¿por qué filtra 6 millones de llamadas? Porque le interesa saber en determinados puntos cuál va a ser el origen o el movimiento que se está haciendo en determinadas cuestiones. Por ejemplo, según se publicó, los 2 picos que tiene Estados Unidos de investigaciones es cuando España está preparando si pedir o no el segundo rescate y cuando Telefónica anuncia el fichaje de Rato. O sea, quiero decir, entonces claro, ¿qué tiene que ver eso con la seguridad? Nada, pero al final estás en manos de un señor, de un profesional. Una vez más, generalizar es equivocarse. Habrá gente que trabaje en el CNI y que trabaje de una forma súper estricta y que trabaje muy bien, pero claro, darle ese poder a un señor y ponerse en sus manos pensando que en realidad no lo va a utilizar es completamente absurdo. Claro. Daniel, ¿qué opinas tú de esto? Hombre, a ver, teóricamente el CNI tiene un control judicial, porque según la ley tiene que haber un magistrado del Tribunal Supremo que es quien concede las autorizaciones para que se hagan los pinchazos. Entonces luego lo que se haga realmente allí pues solo lo saben ellos, porque es todo tan secreto que pasa allí. No se sabe, realmente hay un control judicial y legal y todo es como debería de ser, pues creo que solo lo saben ellos. Es cierto que eso genera muchas sospechas y ahora cuando vemos las noticias de tantos millones de datos filtrados en tan poco tiempo, uno dice, hombre, mucho tiene que trabajar ese juez para dar tantas autorizaciones, ¿no? Claro. Es cierto que como ciudadano uno pues no puede por menos que pensar mal. Y, a ver, el espionaje es que es algo que ha existido, yo creo que junto con la prostitución es la profesión más antigua del mundo, ha existido de siempre, sigue existiendo, va a seguir existiendo y se va a saltar las leyes que se tenga que seguir saltando para llegar a los objetivos, que es, en principio, es la seguridad de un Estado, pero como dice Daniel, pues a veces no solo la seguridad, es el interés que pueda tener un Estado en un determinado evento, ¿no? Jorge, ¿cómo lo ves tú? Pues yo lo veo un poco parecido a aquel Daniel, al punto de que es cierto que Estados Unidos usa bastante esa información en modo comercial. Sí que mucha información de esa que se está guardando es para, en caso de detectar algún tipo de célula terrorista, poder identificarlos y ver todas las conexiones que tienen entre ellos. Pero entonces ahí entramos en un problema que es el de vamos a investigar indiscriminadamente a todo el mundo por si algún día esa persona va a ser un terrorista. Decir, anda, mira, si tenemos aquí guardado que este señor se hablaba con Ricard y se hablaba con este otro señor y se hablaba con Patricia. Entonces vamos a empezar a investigar a todos y a sus amigos y a sus amigos y a sus amigos. ¿Realmente queremos eso? Y ya fuera del tema de Estados Unidos, está el tema español. Está lo que estamos hablando del CSICAT, que es una fundación que la están usando como un servicio secreto, porque que yo sepa no está transferida a Cataluña el tema de espionaje o de servicios de información, no están transferidos, con lo cual se han inventado esto de tener una fundación para poder perseguir a la gente y hacer lo que nos estaba contando Albert, o sea, ponerte al lado una marquita roja, una marquita amarilla, una marquita verde, según ellos crean que eres más o menos peligroso por lo que dices en las redes. Y luego también está el tema, pues eso, el CNI, la Policía Nacional y la Guardia Civil con SITEL, que es otro sistema de espionaje que tenemos un poquito más de información, pero también es algo completamente opaco. Sí, sabemos que, o nos dicen que tiene que haber un control judicial. Bueno, y que los datos tiene una serie de cifrados que se supone que son inviolables, quiero decir. Se supone, volvemos a lo mismo. Tú siempre, si tienes, claro, es que se supone que un juez tiene que hacer su trabajo, que un policía tiene que hacer su trabajo, que el ingeniero informático que lo diseñó tiene que hacer su trabajo. Quiero decir, es que en todo eso siempre podemos entrar en la conspiranoia, pero se supone que tal y como está diseñado, para la cuestión judicial para la que se creó es inviolable. Otro tema yo creo que es el tema de los datos, quiero decir, cómo guardan las operadoras los datos de cómo rebotan los teléfonos móviles en las antenas, del consumo que se hace de esos. Ahí, eso sí que es verdad que es muchísimo más complicado de utilizar. De hecho, esa es la información que conseguía Estados Unidos. ¿Para qué vale eso? Pues para que si un señor lleva 4 o 5 teléfonos que no están a su nombre,
tú al final puedes identificar que aunque no estén a su nombre, son esos los teléfonos que tiene, y ya tienes que tener otro medio para conseguir lo que se llama coger la posición dominante del operador para pinchar ese teléfono por un medio técnico, ¿no? Entonces, a partir de ahí es una información, como dicen los agentes, muy sensible, pero claro, no es, por ejemplo, yo creo que el tema de Citel tiene más leyenda, y esa es mi opinión personal, más leyenda de lo que realmente se puede manipular. El problema es ese, que como no hay transparencia y no sabemos lo que hay, todo es leyenda y todo puede ser conspiranoia. Si te pones conspiranoico, en el año 2010 se hizo una ampliación de la sala por valor de, no recuerdo, 180.000, 200.000 euros costó la obra, y se entregó a una empresa, la obra se la adjudicó a una empresa de ingeniería informática. ¿Sabes? O sea, dime que no es para ponerse conspiranoico, sí. Ingenieros informáticos tirando tabiques, no. No, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De todas formas, también te digo, escuchaba antes, ¿no? Hablar de esos dossiers que ha hecho el CSICAT, y es que lo veo tan pueril, quiero decir, que un señor te ponga un semáforo verde, rojo o tal en función de la peligrosidad que tienes. Es de mortadelo. Quiero decir, sí. A mí personalmente, cada uno puede defender sus derechos personales como quiera. A mí que un señor me ponga un semáforo verde, rojo o amarillo me da exactamente igual. O sea, quiero decir, si luego no vulnera mi capacidad para venir a una televisión y decir lo que me dé la gana, para ir y hablar con quien quiera, que quiere hacer informes, que quiere decir que me tomo el churro debajo de no sé qué, si es que me da exactamente igual. O sea, si es por venir a programas, aquí vamos a invitar a todos los rojos, te lo digo yo ahora. Quiero decir, y no me refiero a ideología. No es una cuestión, me refiero a que en realidad es cierto que se vulneran determinados derechos, sí, y que está mal, sobre todo con dinero público. O sea, quiero decir, ¿por qué tengo que pagar yo un señor? Por el conocimiento que tengo de esto, me llama la atención, con lo cual no me lo creo, que un señor cobre 9.000 euros por revisar únicamente unos perfiles de Twitter, porque son espías pero no tontos. Entonces me imagino que tiene que haber un trabajo de background detrás, sí, que no es únicamente investigar esos perfiles. Pero dicho eso, muchas veces dices, no, es que son informes tan detallados como qué número de la cámara que utiliza. ¿Qué más da? O sea, quiero decir, aunque esté el dato, ¿es relevante el dato? ¿Realmente es sensible? ¿O es simplemente, yo he visto muchos informes de detectives privados, o informes incluso a veces de algunos policías, o informes de inteligencia, que tienen un montón de datos que básicamente no sirven absolutamente para nada, o que se han copiado de Google? Quiero decir, entonces, que se ha hecho un dossier, que se ha analizado una información, ya, pero es que hay muchas veces que es que esa información, más allá, y vuelvo a repetir, de que una persona tiene todo el derecho a que no se le investigue, pero es que luego en realidad no hay nada que lo sustente más allá de que un señor ha pegado un pelotazo para llevarse dinero público haciendo como que está jugando a los espías. Vamos a ir a las redes sociales, luego vamos a dar voz a Daniel, que también hace un rato no habla. Patri, nos decías que ya empieza a arder la plaza un poco. Bueno, tenemos a Sara San, una gran tertuliana y seguidora del programa, que dice que se siente ninguneada porque a ella no la espía nadie, ni para eso servimos. Y dice, bueno, en serio, necesitamos servicios secretos autonómicos, este país cada día es más cercano al universo Gila. Y luego también José L. nos dice, está claro que los servicios secretos son eso, secretos, pero una vez se destapa el pastel, toda explicación es poca. Totalmente de acuerdo, y también de acuerdo con Sara San. Estoy ofendidísimo por no estar en estas listas, que lo sepáis, señores del CSICAT. En fin, Daniel, ¿qué quieres decir? Sí, a ver, mira, sobre lo que se ha hablado aquí, creo que hay que distinguir, aparte de que pueda ser un espionaje, hay que distinguir quién maneja esos datos. Pienso que da mucha más garantía, mucha más seguridad que esos datos, ese espionaje, nos lo haga Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Mossos, porque son funcionarios públicos, hacen un compromiso de objetividad, de neutralidad, y bueno, sea el objetivo el que sea, yo por lo menos me siento más seguro si son ellos los que manejan mis datos que no si lo hace una empresa de detectives privados, que es una empresa privada. No hay corporativismo, ¿no? ¿Verdad? Pregunto, inocentemente. Bueno, digamos que todos estamos contaminados por lo que hemos hecho en la vida. Yo soy policía desde hace muchos años y me influye, obviamente, claro, ¿no? Claro. Pero como ciudadano, yo intento dar una opinión como ciudadano y prefiero que los datos sobre mi vida privada los maneje un policía que no un detective privado, lo tengo clarísimo. Un detective privado trabaja para una empresa privada, tiene intereses privados y es capaz de vender mis datos por dinero. Un policía tiene su sueldo, los datos que consiga los tiene ahí, y salvo que sea un corrupto que también los va a vender, pero que seguramente lo van a pillar, va a ir a la cárcel, va a perder su puesto de trabajo, con lo cual tendrá más miedo de hacerlo. Creo que si me dan a elegir, prefiero que los maneje la policía que no una empresa privada. Con lo cual creo que hay mucho más riesgo cuando externalizamos el servicio que cuando lo hacemos desde el propio Estado. Y luego también otra cosa que se ha comentado aquí, de Citel, el tema del CNI.
la policía trabaja con SITEL, eso está todo supervisado por jueces, todo se hace con autorización judicial y salvo que haya un secreto de sumario, que nadie sabe lo que hay, en principio la causa penal es pública y tarde o temprano todo el mundo se va a enterar de lo que ha salido a la luz. Cuando estamos hablando del trabajo que hace el CNI, es un servicio de espías puro y duro, protegido por la ley de secretos. Y es que eso no va a salir nada. Te tengo que corregir en una cuestión. Cuando se hacen unas escuchas policiales, sobre todo en sumarios que son muy densos, la policía hace una selección, que es la que se pasa al juez. Las partes tienen derecho a escuchar todas las escuchas telefónicas. Pero tú dime a mí quién se va a escuchar todas las escuchas telefónicas, por ejemplo, de la operación Gürtel. Nadie. Si el policía ha recibido la instrucción de que hay una determinada llamada que no tiene interés para la investigación, pero a lo mejor pues, sí, interés periodístico, vamos a decir, por ejemplo, pues a lo mejor esa llamada está en los brutos, pero no está en el informe judicial. Y la gente no se va a enterar nunca de que en ese pinchado telefónico fulanito de tal, vicepresidente, ministro o no sé qué, no sé cuántos, aparecía hablando con un narco, con no sé quién o con no sé Como cuántos. lo del amiguito del arma de Camps, es decir, por ejemplo. Es transparente, también entendamos que ese pinchazo se hace para una cuestión judicial y todo lo que está fuera de ese ámbito no compete a la causa, quiero decir, entonces desde ese punto de vista es normal que no esté en un informe judicial. Ahí yo creo que entra en conflicto directo lo que es el interés del periodista por conocer determinadas cuestiones y lo que es el interés del policía o del juez, que a lo mejor para la causa que están investigando en ese mismo momento no tiene validez. ¿Cuál es el problema? Que volvemos a la arbitrariedad humana. Hay un señor que decide de esas grabaciones cuáles son válidas para la causa y cuáles no. No es una máquina, no es una cuestión arbitraria. Entonces, ¿ese señor puede poner la mano en un sitio sí y en otro no? Sí. ¿Están en el bruto de SITEL? ¿Se ha modificado la grabación? No. Pero tú dime a mí quién se va a escuchar, qué bufete de abogados se va a meter 200 o 300 horas a escucharse todas las escuchas telefónicas de determinados casos. Yo creo que hay una intervención humana clara. Yo confío de verdad en los agentes, porque conozco su trabajo. Muchas veces se habla de si las investigaciones como la Gürtel, por ejemplo, están politizadas o no. Es cierto que la cúpula de la UED ha ido cambiando muchas veces, pero los señores que arrancaron esta investigación siguen allí sentados en su silla, con sus cajas llenas de informes, y son los mismos que empezaron, los que han seguido con el cambio de gobierno y los que siguen firmando los mismos informes. Entonces, por eso digo que muchas veces hay mucha mala prensa o mucha conspiranoia con algunas cosas que son muchísimo más sencillas. Y es que hay unos funcionarios que están trabajando. También es cierto que, por ejemplo, conocíamos hoy que se ha cerrado, o sea, es que no sé el término legal, disculpas, vamos, que se ha clausurado la causa del borrado de los... se ha archivado. Se ha archivado, exacto. Pero claro, es que claro, entonces arden las redes diciendo, pero ¿cómo puede ser que se haya archivado la causa en que se han borrado dos discos duros en que teóricamente había información de la causa Gürtel que está ardiendo tanto, ¿no? Ya. Es que el concepto de justicia jurídica no es el mismo de Obviamente. justicia social. Quiero Claro. decir, si la ley permite que el protocolo, que eso se borre, ¿nos parece normal? No. ¿Justo? No. ¿Legal? Sí. Pues ya está. Sí. Ay, qué desazón me entra cuando escucho estas cosas, aunque estoy de acuerdo y es verdad, pero al menos, en fin. Jorge, que hace rato que no hablas. Nada, estaba pensando en lo que comentabais de que os sentís más seguros teniendo un policía esa información que un detective privado. Hasta el punto donde es un funcionario de la ley, etcétera, etcétera, yo también estoy tranquilo. El problema es toda esa información que se almacena, que vuelvo, yo hoy estoy en modo conspiranoico, ¿vale? Y ese modo conspiranoico es de, no sé esa información realmente cuánto tiempo se guarda, yo no sé qué va a pasar mañana con el gobierno de este país, no sé si va a haber un golpe de Estado, y no sé si de ese golpe de Estado puede salir un gobierno totalitario que se haga con toda la información que tiene SITEL, que tiene el CNI, que tiene toda esta gente. ¿Qué garantía tenemos de eso? En Estados Unidos la NSA, que le pega 100 vueltas a cualquier otra agencia de espionaje del planeta, han descubierto que tenían empleados espiando a sus novias, empleando sus satélites y sus sistemas de criptografía, etcétera, etcétera, etcétera. Si ellos pueden hacer eso, ¿qué no podemos hacer aquí? Sí, lo pueden hacer perfectamente. Yo creo que la única seguridad que puedes tener al 100%, si te pones en ese plano, es la de saber que eres una persona completamente normal. A mí personalmente, y yo soy una persona que siempre se ha significado por la transparencia, creo que en este país confundimos mucho lo que son datos privados y datos personales.
Entonces yo la inmensa mayoría de lo que son datos privados en este país creo que no deberían ser privados, entonces me da exactamente igual que alguien los conozca. O sea, quiero decir, no tengo ningún inconveniente en decir cuánto gano al año, en decir en qué cuentas corrientes lo tengo, cuánto líquido... Es decir, si todos fuéramos realmente, porque la transparencia, hablamos mucho de la ley de transparencia, pero es una filosofía más que una ley. Sí. Uno es transparente cuando quiere, porque eres tú el que dice, oye, yo abro las puertas de mi privacidad, ¿no? Entonces, claro, si me preguntas a mí, debe ser que yo en ese punto, pues... es que me da un poco igual, pero entiendo que cada uno, que la gente no tiene por qué tener mi filosofía sobre sus datos personales. Es que igual tú no tienes nada que ocultar, amigo. No, yo tengo que ocultar, claro que sobre todo mis fuentes en determinados temas. Bueno, claro, es que a mí me da lo mismo, me da lo mismo que la gente sepa lo que gano. Que yo manejo. A mí me da igual que la gente sepa lo que gano o lo que dejo de ganar. Sí me preocupa que sepan con quién me relaciono, que hablo con mis amigos. No porque haya nada que ocultar, sino porque es algo que compete a mi vida privada y a la de mis amigos también, y que se puede utilizar mal. Esa información se puede utilizar mal en determinadas circunstancias, ¿vale? No estoy hablando ahora donde tenemos una especie de Estado de Derecho, ¿vale? Con sus más y sus menos, pero tenemos una especie de Estado de Derecho. En otras circunstancias esa información puede usarse muy mal, y yo no sé lo que hace ni el CNI, ni la NSA, ni nadie con mis datos. La NSA, bueno, está muy lejos, esos me preocupan quizás un poquito menos porque no creo que vayan a entrar mañana a la puerta de mi casa, no. O sí. Daniel, ¿cómo lo ves? Pues sí, bueno, para empezar es complicado saber qué es lo que se debe proteger y qué es lo que no se debe proteger, porque cada uno, a mí sí que me sabe mal que la gente sepa lo que gane, lo que gano o dejo de ganar, entonces es un dato que me fastidiaría mucho que se divulgara por ahí. Y dentro de que cada uno tiene su concepto, pues evidentemente no nos queda más que fiarnos un poco de la ley, ¿no? Llegamos a un punto en que lo que protege la ley es lo que hay, y el que incumple la ley pues tiene que someterse al juicio que le corresponda y a la condena que le caiga. Sí. Es cierto que la sospecha la podemos tener todos, que el tema del tráfico de datos es muy sensible y muy fácil porque lo estamos viendo. Tú mañana vas al otorrino y al día siguiente tienes el buzón lleno de propaganda de audífonos. Dices, pero ¿quién me está mandando esto? Es que alguien le ha tenido que vender mi domicilio a las empresas, es que no puede ser de otra manera. Es que eso existe, lo estamos viendo, y ¿quién nos va a engañar en eso? Nadie, si lo tenemos claro. Ahora, ya llegar a la desconfianza de que servicios públicos, servicios secretos puedan usar esos datos para fines más allá de la seguridad, pues hombre, yo sinceramente creo que no. Antes de darte paso, déjame dar paso a las redes sociales, que también siguen ardiendo, por lo que me comentas. Sara San nos ha remitido un tuit de Ana Belén Roy, que decía: periodistas alemanes recomiendan dejar de usar Google y Yahoo por el espionaje de Estados Unidos, con un enlace. Y Softcolor nos dice: aquí nada de miedo, da miedo hasta que te ponen el pin rojo de terrorista por tuitear una manifestación, por ejemplo. Daniel, ¿qué querías decir? No, hablamos de cómo afecta eso al ciudadano, que me parece muy bien. A mí me preocupa más la escala multinacional, quiero decir, cómo hacemos uso de recursos del Estado para la inteligencia, lo que las actividades del CNI en el extranjero. Por ejemplo, pongo un caso concreto, el caso de Repsol en Argentina. O sea, quiero decir, o por ejemplo el AVE a la Meca. Se nos habla de que eso es una cuestión de Estado y es muy importante, pero en realidad Repsol, aunque todo el mundo se le llena la boca a decir que es española, no es española, es de unos señores que invierten su dinero y que no sabemos de dónde viene. Pero sin embargo nosotros tenemos una diplomacia, y no solo una diplomacia, además un servicio de información, que intenta, como os decía antes, de una cuestión de alerta temprana, intenta identificar los movimientos que va a hacer el gobierno argentino para saber si nos van a quitar esto, si nos van a quitar, pero es que vuelvo a decir, a mí no me quitan nada. Repsol no pone la gasolina más barata en este país por ser español. O sea, quiero decir, cuando reparte beneficios a sus accionistas, que pueden ser de Kuala Lumpur. Quiero decir, no lo sé, pero yo sí que estoy pagando esa protección. En el AVE a la Meca son empresas españolas, es verdad, van a generar un trabajo en España, pero habrá que verlo, habrá que ver dónde se facturan o dónde se fabrican luego los cojines de los aves que va a llevar a la Meca. Lo que sabemos es que hay unas empresas supuestamente españolas, aunque no sabemos de qué capital vienen en realidad, que han ganado ese contrato. Y para todo eso fiscal van a dejar luego y para todo eso es donde realmente se nota lo que podríamos llamar el músculo de un servicio de información, porque ahí pelea el servicio de información español
el servicio de información francés, porque los franceses son los reyes de la alta velocidad, el servicio de información alemán, porque quiere saber si se lo va a llevar uno u otro para saber dónde van a invertir sus bancos. Y quiero decir, esas son las grandes peleas. Es cierto que al ciudadano le afecta mucho, pero a mí me preocupa mucho más porque ese tipo de cosas, porque la información es el principal arma de dominación. Y es en esos grandes negocios donde se juega que un país consiga una estabilidad o determinados negocios que le van a reportar una subida del PIB anual de no sé cuánto. Quiero decir, es una cuestión de estrategia. ¿Me puede preocupar lo que le sucede al ciudadano? Por supuesto, pero para mí es más importante ese tipo de movimientos internacionales. Jorge, ¿qué querías decir? Que te veo con ganas. Nada, que entonces nuestros servicios secretos son muy chapuzas. Porque aquí no sube el PIB ni a empujones. No, pero por ejemplo conseguimos el AVE a la Meca, quiero decir, Sí. ese contrato conseguimos, ¿ves? Es que al final cala el lenguaje. Cala, es como si dicen, no, es que ha ganado el Madrid y la gente se da abrazos, y dice, ya, pero tengo que ir a trabajar el lunes. Pues yo con esto me pasa exactamente igual. Daniel, ¿cómo lo ves? Sí, digamos que aparte de que sean más o menos chapuzas o no han tenido tanta influencia y tanta fuerza como las de otros estados, ¿no? Que Ni es tienen lo la que suele tecnología pasar, tampoco, yo creo, seguramente. ¿no? Porque al fin y al cabo tecnológicamente dependemos seguramente más de otros países que de lo que nosotros aportamos. Hombre, eso es información que se sabe. Nosotros, el CNI, si mal no recuerdo, tiene 3 satélites militares para recabar información, más otro que tenemos con los franceses o los americanos. Sí, y tenemos 3 conocidas, hay 3 centrales en España, una en Canarias, otra aquí en Madrid, otra en Barcelona, donde se recibe esa información. Eso está a años luz de las redes que tiene Estados Unidos o que puede tener cualquier pero hay otra un problema. potencia. Una cosa es la política y otra cosa es, como hace Estados Unidos, que es la realpolitik, quiero decir. Una cosa es lo que debería hacer y otra cosa es lo que hago. Lo que debería hacer es velar por el cumplimiento de los derechos humanos, por la seguridad de todo el mundo y tal, y lo que hago en realidad es posicionar a mis empresas para que se lleven determinados... Claro, entonces, en ese mundo, ¿cómo compites? Quiero decir, porque España tiene que salir a competir también en ese mundo, que es lo que... Por eso hace falta un servicio de información. A mí no me gusta, y lo digo de antemano, no me gusta que tengamos un servicio de información, porque es reconocer, primero, que el mundo se mueve con esas reglas, y segundo, que vamos a jugar a ese juego. Porque, bueno, es decir, como Estados Unidos lo tiene, como Francia tiene un servicio muy potente, como los ingleses tienen el MI5 y el MI6, pues yo voy a tener mi servicio de información porque no me puedo quedar ciego. Pero es reconocer que vas a jugar en esa partida, en una partida que se estructura en un mundo que a mí personalmente no me gusta. Pero claro, ¿qué hacemos? Nos quedamos fuera, y entonces nos quedamos fuera de esa pomada. Es como decía ahora el gobierno que dice, no, nos sentimos muy ofendidos porque tal, y ¿qué vais a hacer? Quiero decir, es que estamos a merced de la capacidad de procesamiento de datos que tienen los americanos con su software. En realidad no tenemos ninguna capacidad de reacción, ninguna capacidad de maniobra. Por eso vemos que el otro día Rajoy fue al Congreso y dijo, no, ya va a venir Félix San Roldán, lo va a explicar en la Comisión de Secretos Oficiales, que es básicamente que no nos vamos a enterar ninguno. Nada. Entonces, ¿por qué? Pues porque es que no podemos tener en realidad diplomáticamente ni siquiera ninguna capacidad de maniobra. Entonces, es que estamos atados de pies y manos en ese sentido. Es aterrador porque lo es. Pero por eso te digo, a mí no me gusta como estructura, no me gusta el reconocimiento de que voy a pagar a un señor para que espíe a otros, para que espíe a otras naciones o para que se entere de cómo va a ser esa información, pero también es cierto que o le damos un cambio de verdad y hay una voluntad de que ese mundo no se mueva de esa manera, o tampoco nos podemos quedar de lado. Entonces esa dicotomía yo personalmente no la tengo resuelta. De todas maneras, España, aunque solo sea por su situación geográfica, no se puede mantener al margen. Desde luego. Tendremos lo que tendremos, pero tenemos que tener algo. Si es que todo pasa por aquí, todo. Pero hace falta ser tan chapuzas, porque es que de verdad, lo que nos comentaba antes Albert, que nos ha dado datos muy interesantes que además no conocíamos, nos decía que no solo se ha hecho el seguimiento a tuiteros como él, periodistas como él, a Esther Vivas, de hecho tengo aquí una lista, voy a leer unos cuantos: Ciudadano Cero, Isaac Asimov, Toret, Xnet, Ibai, Kollontai, Yayo Flautas, incluso Mossus Cat. ¿Están enfriando los Mossos, señores? ¿En serio? Y no nos fiamos unos de otros, ya ni eso, ¿no? Pero aparte de esta gente que ha sido seguida y, según nos comentaba, espiada, ¿es necesario hacerlo de manera tan cutre que dices, no, niego la mayor, no hemos espiado a nadie, y luego en internet bloqueas el contenido online donde se encontraba todos estos datos diciendo que estos son derechos de autor?
Eso es, con todo el cariño, señores del CISCAT o de donde sea, eso es ser muy cutre, por Dios. O sea, es un marca España total, y me sabe mal decirlo, pero es que en este país, jolín, si hay algo muy español es la chapuza. Y la palabra chapuza ya es casi difícilmente traducible en otros países, ¿no? Bueno, pero chapuza son los americanos también. No, no, que se le escapan con la información y no la digo que publican. seamos los únicos, O sea pero, que- macho, De todas formas, la chapuza no es patrimonio solo de los espías. Quiero decir, no, los desde periodistas luego. también estamos dentro y un montón de... Y los informáticos, O sea, todo. quiero decir, yo creo... Marca España, ya lo decía. Conociendo, no podemos focalizar lo que hace un servicio de información simplemente por este tipo de cosas. Espías hay buenísimos y malísimos. Hay gente cutre y luego hay gente muy profesional. Hacer una operación contra ETA es una cosa complicadísima. Desde luego. Y infiltrar a un tipo allí o hacer una serie de seguimientos, gente que está constantemente alerta y que al final consigue saber los movimientos que tienen, es dificilísimo. Y los profesionales que se dedican a eso lo consiguen. O sea, quiero decir, ahora, ¿es ese mismo profesional del que yo hablo el tipo que hace esa chapuza? No. O sea, quiero decir, entonces por eso te digo que generalizar es equivocarse. No creo que tengan absolutamente nada que ver. Yo creo que esos son unos señores que por una parte o de una forma o de otra han pegado un pelotazo con dinero que pagamos todos, cosa que no me gusta absolutamente nada. Pero yo a eso personalmente no le llamaría un servicio de información. Luego hay otra cosa, es que los servicios de información, un señor cuando trabaja en un servicio de información siempre trabaja solo. O sea, quiero decir, si te pillan, esa es la primera regla. Lobo solitario, Yo no te ¿no? conozco de nada. O sea, quiero decir, entonces, esa réplica de decir, oiga, no, esto no lo hemos hecho nosotros, para nosotros, a los periodistas, llamar al CNI a confirmar un dato no sirve absolutamente para nada, siempre te van a decir que no. Claro. En fin, vamos a ir a... porque son casi menos cuarto, tocaría ya... O sea, nos ha pasado el 3/4 de hora volando, lo hemos pasado muy bien, pero ahora es el momento de esa sección tan chula que tiene Patricio Rillo, que se llama Expedientes H. Bueno, pues en el expediente H de hoy va a tratar sobre un tema que espero que os guste. El pasado 29 de octubre fue el Día Internacional sin Juegos de Azar. Este día se hace evidentemente porque la gente que ha sufrido de ludopatía se ha encargado de intentar que este día sea recordado y que se tenga una cierta sensibilidad sobre este tema. Hay un estudio incluso hecho por la Universidad Carlos III sobre la percepción social respecto al juego de azar que se ha hecho en España en 2011, que habla de que hay un 60% de personas que atendieron a este estudio que juegan, que utilizan mucho tiempo que tienen libre para jugar, ¿no? Para jugar a diferentes cosas. Justamente el día 28, el día antes del Día Internacional de Juegos sin Juegos de Azar, salta la noticia de que hay un madrileño de 19 años que ha ganado 1 millón de euros en un torneo europeo de póker. Bien, a mí me llama la atención la noticia, me llama la atención que solo se resalta la parte positiva, por ejemplo, en ningún caso se dice qué tienes que poner ahí para poder empezar a jugar en cualquier partida de póker, me imagino que en un torneo más, y solo te hablan de la parte positiva. Pero antes nada me gustaría ver con vosotros un anuncio que a mí me ha llamado desde hace algún tiempo la atención. Señoras y señores, ahora yo soy póker. Únete a Ronaldo en pokerstars.es. Somos póker. Bueno, más allá de la cara de conejo del señor Ronaldo, este es uno de los primeros anuncios que sacó esta empresa de póker online. Luego ha sacado otro anuncio en el que pone a Ronaldo compitiendo con Nadal y hacen un juego con dos deportistas de élite, aunque Ronaldo esté retirado y ya no juegue o lo que sea, son dos referentes en el mundo deportivo, dos personas que de alguna manera tienen tienen un aura de éxito a su alrededor. Nadal porque es un gran tenista y ha ganado montones de premios y trofeos, y Ronaldo porque también, aunque ahora ya no lo esté haciendo, evidentemente no creo que las cosas le hayan ido muy mal a este señor. Con lo cual,
se infiere de todo esto pues un mensaje para tener éxito o para formar parte de estas élites o alcanzar este tipo de vidas que llevan estas personas, tienes que jugar. Sin embargo, me preocupa, aquí ha habido mucha proliferación en los últimos años de este tipo de anuncios relativos a incitar a la gente a juegos de póker online, por ejemplo. En España tenemos además encima la posibilidad de que a lo mejor Eurovegas sea una realidad en un tiempo, esperemos que no. Pero me preocupa más todavía la existencia de montones de juegos relacionados con la lotería y además saliendo del Estado. Las loterías y juegos del Estado y apuestas del Estado tienen hasta 9 tipos distintos de juegos y bueno, tienen mensajes realmente perversos y peligrosos, aunque no nos lo parezca. Imágenes en algunos de esos anuncios se nos dicen cosas como: la libertad es el premio, haz lo que quieras, si no juegas a la primitiva ni lo sueñes, si sueñas, loterías. Pero me voy a quedar con uno de estos anuncios que vamos a ver ahora mismo. Pasar del trabajo, comprarme un cochazo, huir de mi jefe, vivir como un jeque a cuerpo de rey, bañarme en champán, hartarme de guau, ir a la caviar, a desayunar. Con la primitiva tú pide, que no te lo gastas, si sueñas, loterías. Con la lotería, tú pide que no te lo gastas. Y salen, este es uno de los anuncios, hay varios, todos en lugares habituales, en un mercado, en una tintorería, en un bar, en diferentes sitios, gente normal cantando esta canción que, bueno, nos puede hacer cierta gracia, pero en realidad no deja de ser un alegato por un tipo de vida, que es la vida de los ricos, como una vida envidiable. Es decir, si no tienes caviar para desayunar y no brindas con champán, no eres feliz, o no alcanzas ningún tipo de felicidad en tu vida. Y realmente nos ofrecen todos estos anuncios de estas campañas de loterías, diversos tipos de loterías, nos inundan de esas imágenes de que tener un chalet o tener un coche o tener una moto son el vivir, digamos, con grandes cantidades de dinero, es la única forma de ser felices. Y por supuesto, toda esa vida no la podemos conseguir más que jugando. Es decir, el azar es el que nos tiene que dar esas cotas de felicidad tremendas que solo se consiguen así. A mí me preocupa, como os he dicho muchas veces, estas formas de utilizar el lenguaje y de intentar manipularnos en el fondo, porque nos venden una idea, nos explican que esta es la forma de conseguir una vida de éxito, una vida de satisfacciones, una vida, pues eso, feliz, y en realidad, por supuesto, no hay ningún tipo de alusión a nada que no sea relacionado con el capitalismo más atroz. Y reducen realmente eso, a la felicidad, a ser ricos, nada más. Realmente, si os parece inocente el calvo, por ejemplo, de la lotería de Navidad, porque os guiñe un ojo y os mande un beso, os tengo que recordar que eso también lo hace Sandro Rey. Así que mucho ojo. Un gran final de una gran sección, expedientes H hoy sobre loterías, juegos y Ronaldos. En fin, vamos a ir a por el segundo tema. Yo creo que es mejor ni que pasemos al vídeo porque tenemos muy poco tiempo y si queréis directamente, sin ver el vídeo que íbamos a ver, podemos hablar de este segundo tema, el segundo tema que es el ataque que han recibido algunos medios de comunicación, la mayoría de izquierdas, medios online, por parte de un hacker que es un chico que era un ultraderechista de 19 años, de la falange española y de las Jons. ¿Cómo veis este ataque? Que el chico ya ha sido detenido, por cierto, y ha sido muy curioso porque durante un par de semanas se cayeron varias webs y la gente se pregunta ¿por qué está pasando esto? Y es que era este chico que se estaba cargando las webs. ¿Tú que eres informático, Jorge? No es un hacker. ¿No es un hacker? O sea, es alguien que sabe un poco de informática, que sabe usar Google y que tiene una tarjeta de crédito para comprar servicios de terceros para realizar esos ataques. O sea, eso está... Te iba a decir que hay que meterse en la Red Tor y la Deep Web y todo esto, no. O sea, hay servicios, yo uso servicios de esos para probar mis servidores, porque realmente esos servicios están para eso, para que tú pruebes tu propio servidor, etcétera. La realidad es que puedes contratarlo para atacar a quien quieras y desde aproximadamente $1 la hora puedes tumbar la web que quieras. A mí me preocupa más que si es un hacker o es un informático avanzado, deja de serlo, quién le ha financiado la operación, porque han sido un montón de días atacando y ha tenido que costar una pasta al niño.
Y decían los de la Falange, es que quiero comentarlo esto porque ellos decían que este chico solo era simpatizante. Solo un simpatizante, no un militante de la Falange Española de las Jons, pero es lo que tú dices, ¿no? Son muchos días atacando para que un chico de 19 años, como está el país ahora, dedique una fortuna a eso, ¿no? Y un chaval, además, que yo no sé exactamente qué tiene en la cabeza. O sea, la policía tardó 48 horas en pillarlo, yo imagino, porque hay que hacer papeleo y mandar cosas. Porque es que se entregó él solo. Es que se entregó él solo. Sí, o sea, puso su DNI, puso su carnet de Falange, puso su foto, puso absolutamente toda la información en Twitter para decir que había sido él. Yo no sé qué tiene en la cabeza. A ver, este chaval tuvo un juicio en el... de Falange, ¿no? Perdón, el comentario. Tuvo un juicio hace 2 años con el dueño o director del Plural, sí, por amenazó de muerte a él, a la familia, algo por el estilo, pero era menor de edad y parece ser que se fue de rositas. Yo no sé si dentro de su cabeza pensaba que se iba a ir de rositas otra vez, y esta vez me parece que ya siendo mayor de edad, lo que ha hecho, y ya ha confesado públicamente que ha hecho, le va a costar mucho trabajo irse para su casa sin recibir un buen castigo, espero. Daniel, ¿cómo lo ves? Pues que igual ha querido conseguir un poco de protagonismo y le interesaba más que quedara claro que había sido él que no el daño que ha causado. Puede ser que en su mente se moviera eso, ¿no? Pero es que eso lo puede hacer prácticamente un chimpancé, lo que ha hecho él. Sí, es cierto que se ha hecho muchas veces, ¿no? No es algo que ahora sea novedoso que lo haya hecho él, se ha hecho muchas veces. De hecho, Anonymous, y por algo se ha caracterizado por los ataques de DOS que ha tumbado, pues bueno, a bancos y a grandes empresas, ¿no? Que no es tan complicado, ciertamente, si tienes algunos conocimientos. Anonymous, esta semana CSICAT le reveló todos esos documentos porque Anonymous los publicó, ¿no? Por eso que es algo, bueno, que hoy día desafortunadamente pasa, o no desafortunadamente, depende, ¿no?, lo que se pretenda conseguir con ello, claro. Pero que en este caso, como dice él, yo pienso que demasiado tonto ha sido. Quizá buscaba más un protagonismo que una acción en sí mismo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Dani? ¿Protagonismo, tontería personal, que es de Falange? Mira, hay una regla del marketing que dice que el 3% de tus clientes siempre generan el 100% de las quejas. Cuanto más grande es tu 3%, más número de quejas tienes. El problema es que con Internet ese 3% puede ser muy pequeño, pero contratar una red de denegación de servicios y liarte la parda. Quiero decir que es en este caso lo que ha pasado. Hay gente que no está bien de la cabeza. Luego coge una causa, la que sea, de izquierda, de derecha, el fútbol, el no sé qué, sí, y se dedica a arruinarle la vida a los demás. Pues bueno, quiero decir, este es el caso. Yo no sé si detrás es tan importante o no el que una persona defienda una cuestión de una ideología extremista, la otra, no sé qué, simplemente creo que es una persona que no se rige por una serie de reglas que son las de la lógica más aplastante, no simplemente las jurídicas, y que le podía haber dado por ahí como por cualquier otra cosa. O sea, En fin, señores, creo que este tema está tratado. Este tío está detenido, este chico de 19 años, con ya antecedentes policiales, como comentaba Jorge, aunque no le detuvieron porque era menor, pero en fin, dicho esto, creo que ya solo queda hacer una sección muy bonita que se llama... Me gusta darme un poco el dramatismo y tardar un poco en decir ¡a la hoguera! Y ya sabéis que a la hoguera sirve, es una sección en la cual yo propongo 3 candidatos, los tertulianos escogen cada uno de ellos a uno, y si hay empate, pues yo, como dice Sarasán, soy el señor directo, así que yo desempato. Señores, estos son los candidatos para caer a la hoguera de esta semana. Y son ni más ni menos que la Fiscalía Anticorrupción, por no querer investigar el caso de los ordenadores borrados de Bárcenas, los países occidentales que espían a los ciudadanos, y Güemes y Lamela, quienes han sido imputados por la privatización de los hospitales madrileños. 3 buenos candidatos esta semana. Siempre me dicen eso de, ¿no podemos tirar a los 3? Pues no, hay que escoger. Jorge, que tú tienes más experiencia en esto de la hoguera, ¿a quién escoges? A Güemes y Lamela. A Güemes y Lamela. ¿Por alguna reacción especial? Por toda la que están liando, tratando de privatizar los hospitales de Madrid, cuando hoy precisamente se ha descubierto que no estando privatizados se puede ahorrar exactamente lo mismo y más.
Muy bien. Daniel, ¿a quién vas a tirar tú a la hoguera? Güemes y Lamela. Güemes y Lamela. ¿Por las mismas razones? No, porque es un 2x1 lo primero. Por economía. Es muy buena razón. Y luego porque cuando alguien apuesta por privatizar una gestión, el que no vale es el gestor. Pues quítate y ponemos otro, pero no hace falta pagarle un 20% más, ¿no? Claro. Está decidido, pero ¿a quién tirarás a la hoguera? A la Fiscalía. A la Fiscalía Anticorrupción. Creo que hay que seguir para adelante a toda costa y ante casos de eso no puede temblar la mano. Estamos de acuerdo. Seguir y punto. Pues señores, por un 2-1 esta semana caen a la hoguera Güemes y Lamela. A la hoguera. Patricia Rillo, una última ronda de tweets que nos hayan llegado. No, la verdad que no tenía... Bueno, tengo un tuit aquí de Roma Criado diciendo el espionaje ha existido siempre, pero ahora no se libra ni el gato, es más comercial que político. Pero han estado bromeando Josele y Sarasán, que se han estado ahí intercambiando ¿Ah, sí? ¿De qué? Un montón de mensajes. Bueno, pues diciendo, es el espía, que se ponga, y así haciendo un poco rollo gila. Yo quería decir que es verdad que no nos hemos acordado, pero se cumple un año del desastre del Madrid Arena, de la tragedia, y a mí, si me hubiera dado cuenta a tiempo, habríamos puesto, desde luego, tirar a la hoguera a la maravillosa alcaldesa que tenemos, que hoy, desde luego, ha sido abucheada por gente que estaba haciendo un homenaje a una de las víctimas de la tragedia, y aún así ella ha ido a hacer acto de presencia en uno de estos homenajes. Entonces, bueno, pues yo hubiera tirado a la hoguera, desde luego, no solamente a ella, sino a toda la gente que no se ha responsabilizado de esta tragedia. Pues señores, es momento de despedirnos. Daniel Montero, Montero Blog en Twitter, muchísimas gracias por haber venido al programa. También a ti, Daniel Rapado, del SUB, portavoz adjunto del SUB. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Gracias. Gracias a vosotros. En Twitter podréis encontrar al SUB como SUB Madrid. No sé si te conectas con cuenta de Twitter, porque no te lo he preguntado. No tienes cuenta de Twitter. No, bueno, pues nada, pues seguís al SUB Madrid, ningún problema. Y Jorge, @soy del Bierzo, no hace falta que la cuenta porque su propio apellido ya lo lleva. Muchas gracias una semana más por haber venido. Gracias a vosotros. También Patricia Rillo, Patrio Rillo en Twitter, una clásica, ya lo sabéis. Gracias por haber venido otra vez más. Muchas gracias, y todos los que nos estáis viendo, si todavía no habéis hecho ningún tweet, no habéis comentado nada del programa, aprovechar y utilizar espías en llamas, y os introduzco en el Storyfy de mañana, porque sé que os hace mucha ilusión. Sí, señores, a mí al menos seguro que me hace mucha ilusión que participéis en el programa, sea como sea. Nuestro coordinador de plató, como siempre, ha sido David Páramo, que también ha creado las cabeceras de portada, la imagen de aquí, mil cosas más. Bueno, no, esto lo hizo Patricia Rillo, pero en fin, que también es una buena parte del equipo. Y gracias también a los técnicos de Canal 33. Antes de irnos, llega esa parte tan chula que es el Minuto de Gloria, en el cual explicamos un poco el currículum de nuestros operadores de cámara, ya que como aquí nadie en la plaza más cobra, pues por lo menos, ya que vienen gratis, les hacemos un poco de publicidad. Silvia Bascal es la primera de las operadoras de cámara, aparte de David Páramo, que también está de operador de cámara. Decía, Silvia Bascal ha estudiado comunicación audiovisual, multimedia en la Universidad Europea de Madrid y tiene un máster en edición y postproducción de imagen y sonido. También ha trabajado como técnico de doblaje, ajustadora de guiones, cámara, editora de imagen y sonido y dirección de arte. También maneja programas de edición de imagen y sonido y fotografía y diseño gráfico y web y redes sociales y mil cosas más, porque es una crack. El otro operador de cámara que ha venido esta semana ha sido Álvaro Montiel, ha estudiado un grado superior en realización de audiovisuales y espectáculos, en el que aprendió edición de cámara y realización. También trabajó en televisión local de León, haciendo de todo, por palabras textuales, ha hecho de todo, como operador de cámara, edición, de realización. También ha hecho grabaciones de series en León, en la productora Arte Producciones, y domina programas de edición, animación de vídeo y fotografía. Otro crack, que nos encantaría que les escribierais al mail que han aparecido debajo de cada uno de ellos y les fichaseis, porque son muy buenos. Nosotros los perderemos, pero coño, al menos tendrán un sueldo fin de mes. Dicho esto, pues ahora sí, nos marchamos. Acordaros que lo que importa no es si sois de frío, si sois de calor, si sois de clima templado. Lo importante, ya lo sabéis, es tápate, niña, que te vas a resfriar y que arda la plaza. Hasta la semana que viene aquí en Canal 33, en colaboración con Ion Radio.